Ok, procedo a compartir pantalla. Bien, si me escuchan y visualizamos la pantalla, me confirman, por favor. Sí, Doc. Sí, Doc. Perfecto, gracias. Bien, les había pedido que revisen la clase de síndrome coronario agudo. Vamos a hacer un repaso bastante rápido de algunos aspectos que son importantes y necesarios en este sentido. Ustedes como anestesiólogos en formación, es necesario, por supuesto, que sepan reconocer con una alta certeza la posibilidad de que su paciente esté o no sufriendo un síndrome coronario agudo. Cuando nos referimos a síndrome coronario agudo, nos referimos específicamente a tres entidades nosológicas. Por un lado, la angina inestable, un IAM sin elevación del ST y un IAM con elevación del ST. ¿Sí? Entonces, eso primerito. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, me refiero a cualquiera de estas tres, que no son entidades independientes. A la final, lo único que difiere entre cada una de estas es el tiempo de evolución en este contexto de la disminución total o parcial del flujo o irrigación sanguínea al tejido miocárdico a través de sus arterias coronarias, ¿ok? Por diversas razones, no solamente una placa o un ateroma. Eh, Sabemos ahora que existen al menos 5 tipos de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Cada uno pues con una fisiopatología diferente. Pero bueno, regresando al síndrome coronario agudo, cuando o previo al diagnóstico o a la sospecha diagnóstica, un elemento que es crucial y fundamental es la evaluación de factores de riesgo cardiovascular. Y esto, por supuesto, lo van a recabar ustedes en la historia clínica, en los antecedentes del paciente. Y los principales factores de riesgo cardiovascular para que un paciente padezca de un síndrome coronario agudo o una enfermedad cerebrovascular son principalmente la edad, una edad más de 40 a 45 años en hombres y más de 50 años en mujeres. Recordemos que hasta antes de esta edad, las mujeres se protegen por acción de los estrógenos, pero a partir de los 48 años, estos niveles de estrógenos comienzan a disminuir y prácticamente el riesgo es igual, se equipara o incluso es mayor después, ¿sí? Al de los hombres. Por un lado, la edad, la diabetes mellitus en fase de descompensación, un síndrome de ovarios poliquísticos por el trastorno metabólico que genera, el tabaquismo, la hipertensión, niveles bajos de HDL, menos de 40 miligramos de cilitro en hombres y menos de 50 en Buenas mujeres, noches. ¿sí? Disculpe que le moleste. Hay compañeras que no pueden ingresar porque no valía el link. No, el invale, sino que deben estar en la sala de espera. Eh, ajá. Gracias, Doc. Listo, no entra nadie más, ¿no? Ya la clase, ustedes tienen que estar conectados 8 en punto, si no nos interrumpen la clase. Doc, una pregunta antes que continúe. En, Sí. Doc, ahorita nos acaba de decir en cuanto a las edades, pero en cuanto a a las clases que nos pasó usted los links para ver esta semana anterior, ahí nos dice diferente las edades. No sé si es No, que nos... está entre 40 a 45 años en hombres y más de 50 en mujeres. ¿Ok? Ya, justo ahí nos dijo al Eso revés, va. por eso era mi duda. Gracias, Doc. No, la edad es menor en hombres, ¿sí? Y en mujeres después, por la cuestión de los estrógenos, ¿no? Ya, Doc, gracias. Listo.
Les decía que los factores de riesgo cardiovascular principales, ¿sí? Porque pueden haber muchos otros, pero los principales, los que se han asociado o son denominados factores de riesgo cardiovascular mayor, son los que les menciono, ¿no? La edad, la diabetes, un síndrome de ovarios poliquísticos, el tabaquismo, la hipertensión, ¿sí? Una antecedentes de una enfermedad coronaria en el mismo, en ese paciente, es decir, si ya tuvo un antecedente de un infarto y tuvo necesidad de un cateterismo, etcétera, etcétera, tendrá más riesgo cardiovascular. Un paciente con historia de colesterolemia familiar, pacientes con niveles bajos de HDL, ¿sí? Antecedentes de enfermedad arterial periférica, pacientes con enfermedad renal crónica y principalmente si ya tienen una tasa de filtración glomerular menor de 60 ml minuto, ¿sí? Ahí es donde se evidencia el mayor factor de riesgo cardiovascular, cuando ya tienen una tasa de filtración glomerular menos de 60 ml minuto. ¿De acuerdo? Entonces, previo a ustedes sospechar en el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, deben precisar los factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo cardiovascular ese paciente, ¿sí? Entonces la posibilidad de tener un síndrome coronario agudo es casi nula, ¿ok? Entonces es necesario, ¿por qué? Porque en el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, nosotros vamos a integrar tres elementos que son importantes. Por un lado, la clínica, por otro, hallazgos electrocardiográficos y los bio o biomarcador cardíaco. Pero para que ustedes procedan con el análisis de estos tres elementos, deben cumplir con que el paciente tenga factores de riesgo cardiovascular. Caso contrario, la posibilidad de que ese paciente tenga un síndrome coronario agudo es bajo. A veces vemos en las emergencias pacientes jóvenes sin ningún factor de riesgo cardiovascular que vienen por dolor precordial y le damos protocolo para síndrome coronario agudo cuando se trata de un dolor precordial o intercostal de otra naturaleza. Sí, es decir, no isquémico, no coronario. ¿Ok? Entonces, es necesario conocer esto porque no todo dolor precordial es un infarto. ¿Sí? Entonces, es clave que previo al diagnóstico, ustedes entiendan que existen eh, o debe existir el análisis previo de si ese paciente tiene o no tiene factores de riesgo cardiovascular. Una vez que ustedes han analizado la presencia de factores de riesgo cardiovascular, uno, dos o más, ¿sí? Y dependiendo el número de ellos o la coexistencia de ellos, el riesgo cardiovascular será mayor. Proceden entonces a analizar la clínica, el electrocardiograma y la positividad de la troponina. En estas tres entidades, obviamente, hay variación o ciertas particularidades con respecto a la clínica, por ejemplo. Si bien es cierto, el dolor precordial es uno de los síntomas más frecuentes de estos pacientes, muchas veces pueden tener características atípicas, ¿no? Y ahí deben tener mucho cuidado, sobre todo en diabéticos, en mujeres y en pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, diabéticos, mujeres y pacientes adultos mayores, principalmente ustedes van a tener sintomatología atípica. ¿Cuál es la sintomatología típica, por otro lado? ¿Quién me dice? El sexo femenino, diabetes. No, la síntoma, el dolor precordial típico,
¿Qué características tiene? Opresivo, Ese opresivo, tiene intermitente. Localizado en región precordial de intensidad variable, de tipo opresivo, que se irradia Ujú. al cuello, hombro, brazo o mandíbula inferior y que puede tener síntomas neurovegetativos acompañantes. Ya, los síntomas neurovegetativos no se olviden como náusea, diaforesis, sensación de hacer la deposición, ¿sí? Muchos de estos pacientes, incluso el momento que están siendo evaluados, quieren un baño porque les genera esta sintomatología neurovegetativa, ¿no? Entonces, ese es el cuadro típico. El cuadro atípico es ese dolor que es inespecífico, que parece o no parece en el área precordial o a veces en el lado opuesto o a veces en epigastrio, o simplemente esa sensación de ansiedad, de muerte inminente. Es decir, hay que tener mucho cuidado en estos tres escenarios, sobre todo mujer, diabético y adulto mayor. ¿Ok? La duración en la angina inestable suele ser menos de 20 minutos, en el infarto más de 30 minutos y se desencadena por lo general en reposo o con esfuerzo, mientras que en angina inestable netamente es con el esfuerzo o la actividad. ¿Sí? El electrocardiograma puede tener hallazgos positivos o negativos. Bueno, en el IAM con elevación obligatoriamente es positivo, donde se evidencia el supradesnivel del ST, ¿no? Y la troponina, que prácticamente es lo que distingue a la angina de un infarto, ¿sí? En este caso, pues, angina inestable, la troponina es negativa. Y en el infarto, ya sea sin elevación o con elevación, es positivo, ¿no? Este es el único biomarcador aceptado para el diagnóstico de un IAM, ¿de acuerdo? Nada de CKMB, nada de mioglobinas que suelen pedir en etapas tempranas, son totalmente inespecíficas, no se deben solicitar. Ahora hay isoformas de la troponina sensible, ¿sí? Que comienza su elevación en la primera hora ya, ¿sí? A diferencia de la troponina T, la I que teníamos y que, bueno, seguimos teniendo, que comienza su elevación a las 8 o 12 horas recién, imagínate, alcanza su pico a las 24 o 48 horas. Entonces, realmente hay un periodo de ventana, hay un periodo muerto donde se te puede escapar el diagnóstico, porque te puede dar un falso negativo y, claro, tú bien convencido le mandas a la casa, le das el alta, ¿sí? O simplemente retrasas la intervención y ese paciente se te complica, ¿no? No te olvides que de la angina inestable el paciente progresa a un IAM sin elevación del ST y de este progresa al IAM con elevación, ¿no? No es que son tres entidades totalmente diferentes, no, no. Tienen relación, lo que va variando es el tiempo de evolución entre ellas, ¿ok? Y claro, el compromiso de la coronaria. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta en el contexto del síndrome coronario agudo? Entiendo en este punto ustedes deben estar expertos, ¿sí? Porque tuvieron una semana para revisar las clases, el refuerzo y el refuerzo del refuerzo, ¿sí? Entonces, entiendo, están muy bien enterados del síndrome coronario agudo. Así es que quiero todas las preguntas que les haya quedado. Les escucho. La troponina ultrasensible, ¿en qué tiempo se hace positiva? Dentro de la primera hora. Con respecto a la troponina ultrasensible, y bueno, y la otra troponina también, deben cuidar los falsos positivos, ¿no? Aquí es importante esclarecer algo. Necesito que ustedes conozcan en el contexto de medicina basada en evidencia, ¿no? Cuando hacemos o cuando establecemos la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿sí? Vienen
algunos términos a colación, como la sensibilidad, como la especificidad, como el valor predictivo positivo, como el valor predictivo negativo, como la razón de verosimilitud positiva o la razón de verosimilitud negativa. ¿Ok? Perfecto. Michelle, ¿qué es sensibilidad? Ya, la sensibilidad es la probabilidad de que la prueba dé positivo a alguien que realmente esté positivo. No, me estás dando el valor predictivo positivo. ¿Qué es sensibilidad? El porcentaje ¿Qué? de enfermos captados por la prueba, doc. ¿Cómo te llamas? Javier Olivo, doc. Ok, Javier, muy bien. La sensibilidad es el porcentaje de enfermos, ¿sí? La sensibilidad es el porcentaje de enfermos reconocidos por la prueba. Y especificidad es el porcentaje de sanos, ¿sí? Que son obviamente reconocidos por la prueba. Doc, Entonces, disculpe, la ajá, compañera Jocelyn estaba en clases, pero dice que se le ha ido el internet y se la ha desconectado. Que sí, por favor, le podría aceptar que estaba desde el inicio. Bombón. Mm, Mil disculpas, Doc, gracias. a ver, Michelle, vos te encargas de aceptarles. Es la última vez que me interrumpes la clase. Ok. Mil disculpas. No, no hay disculpas. Me interrumpen la clase. Es molestoso eso de estar... Ya les digo que yo pierdo visibilidad cuando estoy en la pizarra digital. A ver, ya estás de coanfitriona, ¿no es cierto, Michelle? Ya, Sí, listo. Doc. Ya. Ok. A ver, regresemos. ¿Qué es sensibilidad? Entonces, les decía, es el porcentaje de enfermos reconocidos por la prueba, mientras que la especificidad es el porcentaje de sanos identificados por la prueba. ¿De acuerdo? ¿Qué es el valor predictivo positivo? Javier, La probabilidad de estar enfermo en una prueba positiva. ¿ok? Entonces, cuando hablamos de valor predictivo positivo, este sí es probabilidad. Probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es positiva, ¿sí? ¿Y valor predictivo negativo? Probabilidad de... De estar sano con una La prueba negativa. probabilidad de no tener la enfermedad cuando la prueba es negativa, ¿de acuerdo? Si estamos claros con la diferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es la razón de verosimilitud positiva y negativa? O Lairicu Radio o LR, que suelen estar así en algunos libros. Doc, no me acuerdo, pero estos eran como nos orientaban a ver la probabilidad después de los test. Cuando hablas de razón de verosimilitud, ¿sí? La interpretación de estas razones de verosimilitud, sí, te habla de una probabilidad, te habla de una probabilidad ajustada, ¿sí? Es una probabilidad ajustada post prueba. En este caso, detener la enfermedad, detener la enfermedad.
¿Ok? Y abajo, la razón de verosimilitud negativa es la probabilidad de tener la enfermedad cuando esta prueba es positiva, ¿no? La razón de verosimilitud negativa es la probabilidad ajustada post prueba de tener la enfermedad, ¿sí? Ojo, no es de no tener, sino es de tener la enfermedad cuando la prueba es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alto, o mejor dicho, la razón de verosimilitud positiva debe ser lo más alta posible. De hecho, se considera que una prueba excelente o gol estándar debe estar por encima de 10, menos, mientras que una razón de verosimilitud negativa tiene que ser lo más baja posible. ¿Sí? Por esta razón, por el hecho de que mientras más baja, porque, ojo, que dice que es la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es negativa, o sea, en otras palabras, te está diciendo que puede darte un falso positivo. Por ende, tiene que ser lo más bajo para que ese falso positivo sea también súper bajo o lo menos probable posible. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Las razones de verosimilitud no se interpretan de forma aislada, ya como los otros parámetros. Aquí toca hacer otros cálculos para calcular o para establecer cuál es la probabilidad post-test, ¿sí? O post-prueba que ya les voy a enseñar. Ya, ok. Bien, entonces cuando hablamos de la utilidad de una prueba diagnóstica, es necesario familiarizarse con estos términos, ¿sí? En resumen, para que no se confundan tanto con esto. Las pruebas diagnósticas principalmente pueden ser o de tamizaje o pueden ser confirmatorias. Una prueba de tamizaje, ustedes van a aplicar la siguiente mnemotecnia que es CENEX y las confirmatorias, la mnemotecnia SPIN. ¿Qué quiere decir esto? Las de tamizaje tienen alta sensibilidad, ¿sí? Un alto valor predictivo negativo y por ende excluyen enfermedad, ¿sí? Por eso se lee el CENEX. Las de tamizaje son altamente sensibles, por ende sirven o más bien tienen un valor predictivo negativo elevado y sirven para excluir enfermedad. Mientras que las confirmatorias tienen una alta especificidad, por ende un valor predictivo positivo alto y por ende incluyen enfermedad. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Cómo se lee esa mnemotecnia del CENEX y del SPIN? Ahora, denme ejemplos de pruebas de tamizaje y confirmatorias. Un tamizaje metabólico. De lo que sea, en general. Quiero que dimensionen y diferencien un tamizaje y una confirmación. Pruebas donde podamos aplicar esto que les estoy diciendo. La Tal vez las pruebas mamografía de VIH. o el Papa Nicolau. Del Las, embarazo. las pruebas de VIH, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es tu prueba de tamizaje para VIH? El de tamizaje serían las pruebas rápidas en cassette, las confirmatorias la de West. Perdón, no te escuché, se cortó. Las de tamizaje serían las de cassette y las confirmatorias la Western Blot.
Bueno, tienes como tamizaje, ¿sí? Para VIH, una prueba rápida de cuarta generación, ¿sí? La prueba rápida de cuarta generación es una prueba de tamizaje. Por ende, ¿sí? Tú automáticamente deduces la mnemotecnia Cenex. Ah, es una prueba altamente sensible. La sensibilidad de esta prueba, hijo, llega casi al 100%, ¿sabías? 99 punto y algo por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que tiene un valor predictivo negativo alto, que también es casi del 100%, ¿verdad? Y por ende, te excluye enfermedad, a tal punto que si tú te haces una prueba, ¿sí? De cuarta generación de tamizaje en tu trabajo, lo que sea, te hacen de salud ocupacional, te hacen una de cuarta y te salen no reactivo, tú te quedas tranquilo, ¿sí? A diferencia de si te sale en esa misma prueba positiva, pues, perdón, no te sale positivo, te sale reactiva. No te dice que ya tengas la enfermedad, sino que debes pasar a una prueba confirmatoria. ¿Sí te das cuenta dónde se aplica este CENEX? ¿Sí? Entonces tiene alta sensibilidad, por ende tiene valor predictivo negativo alto y te excluye enfermedad. ¿Sí? Pero al tener un valor predictivo negativo alto, el problema de estas pruebas de tamizaje, ¿cuál crees que son? ¿Falsos positivos o falsos negativos? ¿Cuál crees que es el problema? Falsos positivos. Falsos negativos. Falsos positivos, correcto. Por eso es que cuando te sale positiva, y como es una prueba de tamizaje, como el problema son los falsos positivos que abundan, ¿sí? Sobre todo en las pruebas con baja sensibilidad, entonces debes recurrir a una confirmatoria, pues, ¿ok? En cambio, en las confirmatorias, ¿cuál crees que es el problema de estas? Los falsos negativos. Entonces, mira, el ser muy sensible le hace a la prueba propensa a falsos positivos y el ser muy específica le hace propensa a resultados falsos negativos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Cuando tú no sabes aplicar estos conceptos y comienzas a pedir pruebas altamente, bueno, de ahí obviamente otra cosa fuera que la prueba sea altamente sensible y altamente específica, ¿no? Que sería excelente, ¿ya? Hay pruebas que son altamente sensibles y altamente específicas, que son una maravilla, pero no todas las enfermedades tienen esas pruebas, pues. ¿Sí me cachas? ¿Ya? Por lo general siempre o son más sensibles que específicas o son más específicas que sensibles. Y de ahí es donde tú le puedes ir ocupando, si para tamizaje o para confirmación, ¿sí? Entonces, cuando tú no conoces estos conceptos y resulta que le pides una prueba confirmatoria de entrada a un paciente pensando que te va a hacer tamizaje, cuídate de los falsos negativos, cuídate, ¿ok? Sí, porque a veces decimos, ah, no, supongamos en este caso, ya, en el VIH. La del VIH, la confirmatoria tienes carga viral, ¿sí? Eh, mm, sí, que actualmente se está ocupando mucho carga viral. Este blog casi ya no se ocupa por su poca disponibilidad y costos. Una carga viral, ¿sí? Puede ayudarte mucho en este contexto. Entonces, si tú pides directo una carga viral, ¿sí? Que es una prueba, bueno, una carga viral es altamente específica. Afortunadamente es altamente sensible también, ¿sí? Por lo que es poco probable que se equivoque esa carga viral.
pero debes cuidarte de los falsos negativos. Una prueba que es muy, em, que ejemplifica mucho esto es la prueba de PCR, ¿sí? Para COVID-19. ¿Te acuerdas en primera instancia, ¿sí? Estos pacientes o cuando empezó lo de la pandemia, no teníamos, o más bien no nos aceptaban un diagnóstico si no era con un PCR, ¿sí te acuerdas? Y que a las pruebas rápidas le daban poco valor y claro, la tenían si no la sabías usar en el tiempo correcto, ¿sí? Pero en otras palabras, si no era con un PCR, es decir, con una reacción en cadena de la polimerasa, no te daban el diagnóstico. ¿Y no te pasó muchas veces que el PCR era negativo, ¿sí? Y ese paciente efectivamente sí tenía COVID, ¿sí? ¿No les pasó eso? Entonces vos no te explicabas y decías, pero si el PCR salió negativo y vos tenías infiltrados, tenías la clínica y como que pensaban que la prueba estaba mal. No, no estaba mal, sino que era un problema a considerarse, ¿sí? Así como los falsos positivos de las otras pruebas, de las pruebas rápidas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, manejen con mucha sabiduría la lectura de estos aspectos de sensibilidad, de especificidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué nos metimos en este punto, en este aspecto? La prueba o la troponina, la T, la I, ¿sí? Es decir, estas pruebas anteriores, estas isoformas anteriores, eran obviamente altamente específicas, pero poco sensibles. ¿Eso qué quería decir? Que no te servían de entrada como para excluir, sino básicamente para confirmar, pero para confirmar necesitaba que pase 8, 12 horas. Y porque no tenías otra, o mejor dicho, para cubrirte ese periodo de ventana de 8 a 12 horas, comenzabas a pedir mioglobinas, CKMB, porque estas eran altamente sensibles, pero poco específicas. Pues claro, si se elevan en cualquier otra cosa también, y te daba positivo y te hacían confundir con que se estaba infartando, y resulta que no era por eso. Entonces, para evitar esos líos, claro, hay la isoforma de troponina ultrasensible que comienza a elevarse en la primera hora, pero al ser altamente sensible, que básicamente lo que te ayuda esa sensibilidad es para excluirte. Si esa te sale negativa, vos puedes excluir con tranquilidad y le puedes dar el alta a ese paciente, ¿sí? Obviamente, a menos que tengas otros elementos que te hagan todavía sospechar, porque puede tratarse de una angina inestable, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ganas ese periodo de ventana, ¿sí? De 8 o 12 horas, ahora ya solamente dentro del primer general, ya cuando llega lo ocurrido es la hora, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Una troponina ultrasensible sí es altamente sensible, te excluye enfermedad, ¿sí? Pero cuídate de los falsos positivos. Y los falsos positivos de esta pueden estar en las arritmias, en la insuficiencia cardíaca, en la sepsis, en la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ten cuidado con las pruebas altamente sensibles, a menos que sean también altamente específicas, ¿no? Ahí sí es una maravilla, por ejemplo, ¿ya? Pero si solo es más sensible que específica, cuídate porque puede haber un falso positivo y viceversa. Las altamente específicas pueden ser o puede haber falsos negativos. Insisto, a menos que sea altamente sensible y altamente específica, ¿sí? Que muy pocas pruebas tienen esa particularidad, muy pocas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda que tengan al respecto? Entonces, el mensaje aquí es, no estarán pidiendo mioglobina y CKMB para diagnosticar infarto, verán, ¿sí?
no harán eso. Eso ya no se hace. Eso es un concepto antiguo. No. ¿Sí? Primero, que deberían tener troponina ultrasensible. Imagínate, hay hospitales que todavía tienen la troponina T o la troponina I, ¿sí? Y prefieren seguir comprando reactivos para seguir haciendo CKMB y mioglobina. Mejor lo que van a gastar en la troponina T, la mioglobina y el CKMB, mejor esos tres reactivos compraran la troponina ultrasensible, pues, ¿no es cierto? Menos costo, mayor, llamémoslo así, impacto de diagnóstico, sobre todo para excluir qué es lo que se quiere o lo que se busca en etapas iniciales. ¿Ok? Entonces, un consejo, averigüen en el laboratorio de los hospitales dónde están, qué troponina es la que hacen. ¿Sí? Por ejemplo, en el IES de Riobamba, acá hacen todavía troponina T e I. ¿Sí? Así es que cuidado con esas troponinas. En otros hospitales ya hay la troponina desde hace mucho tiempo, la ultrasensible, así es que en ese contexto no hay inconvenientes, ¿de acuerdo? Entonces averigüen qué troponina es la que tienen, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Se me vino otro ejemplo. Para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, ¿sí? El dímero D, ¿ya? El dímero D solamente tiene significancia o significado en pacientes con una probabilidad pretest baja, ¿sí? En los de baja, no puedes andar por ahí pidiendo dímero D a todo el mundo para diagnóstico de T, pues, ¿sí? Primero tienes que establecer cuál es la probabilidad pretest. Si es baja, perfecto, pídele un dímero D, pero si es intermedia o alta, ya, pues pídele un angiotac, ¿sí? No pases el tiempo pidiendo un dímero D, ¿sí? Que a la final, si te sale positivo, igual tienes que hacer un angiotac, ¿ya? Y si te sale negativo, no puedes descartar todavía, porque es probabilidad intermedia o alta. En la baja, ahí te sirve, ¿de acuerdo? Entonces, esa también es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Preguntas, dudas. No, perdón que le moleste, Ujú. pero tuve un pequeño inconveniente con el internet al inicio de la clase. ¿Podría tomarse un poco de tiempo y repetir la parte de la troponina en la tablita anterior? Pero dime exactamente qué, porque hay tanto de la troponina que dije que no sé qué O, s- repetirte. o sea, ahí decía de cuáles deberíamos pedir, en qué tiempo, y es solo esa parte no alcancé a Ya, escuchar bien. lo que te decía realmente es que mioglobina y CKMB no deben pedir, ¿de acuerdo? El diagnóstico de infarto se lo realiza con la troponina, ¿ok? Entonces ya las otras negado. No les quiero diagnosticando con mioglobina o con CKMB. Bien, ahora, eso con respecto a estos elementos, ¿no? La clínica ya les decía que hay una clínica típica y otra atípica, que se cuiden en ese contexto. Con respecto al electrocardiograma, no siempre es positivo, excepto en el con elevación, donde obviamente ya vemos los supras. Pero, ¿qué son o qué es esto de positivo o negativo? Me hago referencia o hago referencia a cuando es positivo a que hay cambios o signos de isquemia, lesión o necrosis miocárdica. ¿Sí? Básicamente hay dos áreas donde esta isquemia, esta lesión o esta necrosis puede presentarse. En una área o zona subendocárdica o en una área o zona subepicárdica. El área que peor pronóstico, sí, cuando la afectación del área que peor pronóstico tiene es la subepicárdica. Por eso se llama estos infartos transmurales, que son como los tiburones blancos del infarto, ¿sí? O sea, cuando se compromete el área subepicárdica, evolucionan peor. De hecho, ahí está el IAM con elevación, ¿sí? Que es el peor de todos, ¿ok? Entonces, cuando se reconocen los cambios electrocardiográficos, tienes que darte cuenta si estás frente a una isquemia
a una lesión o a una necrosis, ya sea subendocárdica o ya sea subepicárdica. ¿Y eso cómo lo haces? Toda isquemia se reconoce en la onda T, toda lesión en el segmento ST y toda necrosis en la presencia de una onda Q patológica. ¿Qué características debe tener una onda Q patológica, Jocelyn? Buenas noches. Tiene que tener una duración mayor a 0,04 segundos y ser del 25 al 35% mayor que el complejo QRS. Ok, listo. Muy bien, entonces esas características debe tener una onda Q patológica, ¿sí? Porque de ahí ustedes van a encontrar ondas Q en un electrocardiograma normal, pero no con esas características, ¿de acuerdo? Entonces, en una isquemia subendocárdica, la onda T, que es la que me da la isquemia, así como el segmento ST en la lesión, es picuda y alta, tan alta que a veces llega a la misma altura de la R, ¿ok? En la lesión, el segmento ST está infradesnivelado y en la necrosis hay la onda Q, pero se mantiene el infradesnivel. Obviamente dependerá de la evolución, ¿no? Porque ya si el infarto o las horas van pasando, esta infra se corrige, pero te queda marcada la Q. Eso como una cicatriz, por eso es que muchas veces podemos deducir que hay un infarto antiguo porque ha quedado una onda Q profunda, ¿sí? Entonces eso ya te advierte que ahí ese paciente en algún momento se infartó, ¿ok? Pero mientras más agudo es, ese infra sigue abajo, ¿sí? En la isquemia subepicárdica se reconoce por una inversión de la onda U, ¿ya? Es el signo de Wellen, una onda U simétrica, pero no simétrica, nada de que esta cola más larga que la otra, no, no. No toda inversión es compatible con síndrome coronario agudo. La onda U debe ser simétrica, porque si es asimétrica no cuenta, pues eso por lo general se ve en las sobrecargas de cavidades, en las hipertrofias de cavidades. No te olvides que la onda T, ¿sí? ¿O qué representa la onda T en el electrocardiograma? Es la repolarización de los ventrículos. Ok, entonces cuando hay un crecimiento ventricular, esa repolarización se afecta, pues, ¿sí? Como en las hipertrofias, ¿ya? Entonces, pero claro, ahí la onda 1 es simétrica, es asimétrica, entonces ojo con eso. En la lesión subepicárdica, aquí ya se nota o se ve este supra del ST, que este supra tiene o debe tener una convexidad hacia arriba, una convexidad a tal punto que si tú pones unos ojos y una carita aquí, te sale como una cara triste, ¿sí? Porque esta tiene una convexidad hacia arriba. A diferencia de de otros supradesniveles que tienen una concavidad hacia arriba. Estas no son compatibles con un síndrome coronario agudo, sino con crecimiento asimismo o hipertrofia de cavidades. La necrosis subepicárdica, tú tienes el mismo parámetro, pero con la Q patológica. ¿De acuerdo? Insisto, a medida que va evolucionando el infarto, se corrige este ST y ya se normaliza, pero te queda marcada la Q. ¿Ok? Y después relacionas en la cara o en las derivaciones que tú estás viendo esto. Por ejemplo, si ves en D2 de 3 a BF, eso es cara inferior. Si lo ves en B1, B2, eso es septo. Si es B3, B4, cara anterior. Si es B5, B6, cara apical. Y si es D1 a BL, cara lateral. ¿Sí? De tal manera que puedes ya ir deduciendo, qué sé yo, aquí hay una isquemia subendocárdica en cara anterior. ¿Sí? O una isquemia subendocárdica en cara anteroseptal. Ah, anteroseptal, o sea que vio en B1 a B4, ¿sí te das cuenta? Y tú cuando escuchas eso dices, wow, ¿cómo sabe este man? Sí, no, no es mayor cosa, es darse cuenta de esto nada más, ¿sí? E ir viendo en qué derivaciones vas
viendo estos cambios y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Tienen electrocardiogramas de alguien de pronto compatible con un síndrome coronario agudo? Déjame, déjame buscar si tengo yo alguno. Yo tengo uno, Doc, le paso al grupo ya, me Ya, por. parece. Ya, ya. ¿Me pasaron ya? Sí, Doc, está en el grupo. Ya, ok, ya reviso. Déjame verle, también estoy buscando uno. Ok, vamos a ponerle este acá. ¿Nos cuentas un poco el contexto de tu paciente? Esto es como en la gasometría, ¿no? A ver, Doc, ¿En qué hospital estás? en el IES de Ambato. Ya, cuéntame entonces, ¿cómo llegó este electro a tus manos? Cuéntanos el Bueno, contexto. o sea, más o menos el contexto, Doc, era una paciente adulta mayor de 74 años, de 73 años, Ajá, que ella recibió, es sin antecedentes patológicos personales, de hecho. La cosa fue que ella ingresa por una cirugía de piso pélvico. Entonces, a los 3 días posterior a su cirugía, ella estando en piso, comienza a disminuir abruptamente la hemoglobina de 15 Al- aproximadamente perdón, bajó a 6. perdón, ya está, posquirúrgico estamos hablando, ¿no? Sí, sí, posquirúrgico. Este es Ya, ok. posquirúrgico, Doc. 3 días ¿Cuán- posquirúrgico. Perfecto, listo. Ujú. Ya, entonces, pues ahí evidencian una hemoglobina de 15 que baja a 6. Entonces, la paciente quieren reingresar a una laparotomía diagnóstica para buscar dónde está el sangrado, porque obviamente pensaban que eran Ujú. posterior a la cirugía de piso pélvico que hicieron. Entonces, en el momento que le ingresa a la paciente, antes ya le pasaron 2 paquetes globulares. Entonces, la paciente hace este electro justo, terminando prácticamente la cirugía. Ujú. Ya, perfecto, muy bien. Ya vamos a conversar de eso, solo estoy buscando y es exactamente que estoy buscando los tipos de infarto. Quiero una lámina donde les quiero
mostrar aquello. Dame un segundo. ¿Y la caída de la hemoglobina se filió como una causa posquirúrgica mismo? Me imagino que sí. Sí, 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 Doc. ¿Qué Ajá. pasó? O ¿Que sea, de hecho, sangró? cuando ingresaron, prácticamente no encontraron un sangrado activo, pero sí encontraron Ujú, bastantes coágulos de igual manera en el piso pélvico ujú. y en la parte del retroperitoneo, si no estoy mal, Doc. Perfecto. Solamente Entonces, drenaron los coágulos y ya, pero no hubo sangrado activo, de hecho, Doc. mm, Entonces no pues sabían que el por sangrado, qué. pues que el sangrado ya se autolimitó, pero de ahí, o sea, para que haya caído de esa manera la hemoglobina, sí sangró. Ujú. Que ya ese momento no Posiblemente había. en, posiblemente en la primera cirugía. Correcto. Ujú. Déjame ver, estoy buscando. Mm, Aprovechemos, si tienen alguna pregunta, síganme preguntando hasta yo buscar el artículo ese. Doc, buenas noches. Yo le tengo una pregunta sobre lo de las diferentes caras y las Claro, derivaciones. dime, hijo. O sea, solo la derivación ABR, ¿en qué relación a qué cara sería? Solo como Es que, individual. no, o sea, es que en todo está como de 2 de 3 ABF, pero en ninguna consta el Así ABR. es. Entonces quería ver en cuál No tiene quedaría. connotación. En haber sola no tiene connotación. Mm. No, no, pero digo, si ABR entraría en alguna de las otras, así como B1, ABR, B1 y B2. O sea, ¿a cuál de Eso te las digo, caras haber haría no es, relación? no te entiendo. No, o sea, eso le digo así como tenemos aquí como d dos d tres ABF, cara inferior. O sea, sería, Ujú. digamos, ABR entraría como en B1, B2 y ABR como septum o como en B3 y B4 o en alguna de las otras. No tiene connotación específicamente en una cara en particular, así solo el haber. Sí, no tiene. No tiene una sola, eh, no tiene asignado una cara como tal, ¿no? Ujú. Eso era. Debes reunir al menos esas que te comento. Ya, Gracias. ya, ya les encontré. Espérate, acá está. Ya, esto por el caso que nos comenta la compañera, ¿no? A ver, eh, antes de analizar esto, les decía que no existe un solo infarto, ¿sí? O un solo tipo de infarto. Existen 5 formas de infarto, ¿ok? Que esto ya me imagino lo deben conocer. Es un artículo que salió en el 2012, ¿sí? Así es que esto ya no es nuevo, pero lo que quiero enfatizar es el contexto de que no solo
no solamente existe una forma de infarto que es la clásica, la que todos conocemos, en el cual es el ateroma, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Esa corresponde específicamente a el infarto tipo, esa corresponde específicamente al infarto tipo 1, ¿sí? Es decir, la ruptura espontánea de la placa. Cuando hables de que el mecanismo fisiopatológico fue esto de la placa, entonces hablas que se trata específicamente de el infarto tipo 1, ¿de acuerdo? Pero no es el único. Resulta que tú puedes tener o un paciente puede infartarse por otras causas. Y ahí es donde entra el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. El tipo 2 es el infarto que se produce secundario a un desbalance isquémico. En otras palabras, cuando la demanda de oxígeno a la oferta. ¿Y esto dónde ocurre? Específicamente en las arritmias y en la anemia. ¿Sí? Así es que no les sorprenda que en los pacientes, sobre todo adultos mayores, que tienen sangrados agudos o hemorragias agudas, estos pacientes se infarten, ¿sí? Entonces, cuiden porque ahí esos pacientes son muy propensos dentro de las primeras 48 a 72 horas, sobre todo en los sangrados digestivos, en los postquirúrgicos, se presenta un sangrado tipo 2, ¿sí? Entonces, ojo, en el tipo 3, en cambio, es la llamada muerte súbita, ¿sí? En el cual el paciente se infarta y no les dio opción de nada, ni de hacer un electro, ni de pedir un biomarcador, nada, ¿sí? A eso hace referencia el tipo 3. El tipo 4 es el que está relacionado con un procedimiento, específicamente cateterismo, ¿ya? El tipo 4 y el tipo 5 a un bypass coronario. ¿Ok? Esto es pregunta de examen, los tipos de infarto. Entonces, en el contexto del paciente que nos está contando la compañera, ¿sí? Lo que ocurrió fue un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Sin elevación del ST tipo 2 por la anemia severa secundario a una hemorragia postquirúrgica, ¿sí? Y entonces comienzan a analizar, ¿no? Ya tendremos nuestra clase de electrocardiograma básico en algún momento, pero ahorita quiero centrarme en los cambios de isquemia, lesión y necrosis miocárdica. La isquemia en la onda T, no se olviden, ¿sí? La lesión en lo que es segmento ST y la necrosis en la onda Q. ¿Qué es lo que resalta aquí en las derivaciones precordiales? ¿Ya? Bueno, antes de eso vamos analizando todas, ¿no? De 2, de 3, ABF les llama la atención en aspectos de isquemia, lesión y necrosis miocárdica. Bueno, aparte de que la línea isodifásica está media rara, ¿no? Aquí en este electro, pero bueno. De 2, de 3 y ABF no hace evidencia, ¿sí? De una forma, llamémoslo así, importante en términos de cambios de isquemia, lesión y necrosis. Vamos ahora a B1, B2. En B2 sí comienza a llamar la atención esta inversión de la onda T. Sí están viendo, ¿no es cierto? En B1, si bien es cierto, parecería una inversión asimétrica en B1 y B2, ¿sí? En B2 se aprecia más simétrica, pero en B1 más asimétrica, ¿ya? No me parecería extraño que aquí comenzó una isquemia y claro, acá ya tenemos algo más evidente que es un infra del ST, que ustedes pueden ver claramente, ¿sí? Tienen o trazan aquí la línea isodifásica y miren ese infra del ST.
¿En qué derivaciones básicamente están observando ustedes? Viene desde B3, B4, B5, sí, B6. ¿Qué caras tenemos aquí? Cara anterior. Cara Y anterior cara- apical. Anteroapical. Ojo Anteropical. que tenemos acá de 2, de 3 a BF, es cara inferior, B1, B2, septo. Cara anterior, ¿no es cierto? Antero, ¿qué? posterior. No, Apical. Antero Apical, sí. ¿sí? Antero apical, ¿de acuerdo? No se olviden de esto que estamos acá, ¿sí? ¿Ya? Tenemos acá antero apical. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces, el nombre completo de esto, ¿cuál sería? Una isquemia, perdón, una lesión, ¿sí? ¿Qué? ¿Subendocárdica o subepicárdica? subendocárdico. Subendocárdica. Endocárdico. Subendocárdica. Correcto, correcto. Aquí hay una lesión subendocárdica en cara anteroapical. Punto. Se acabó. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta cómo vamos enlazando ya esto con esto? ¿Sí? Aquí hay, doctores, una isquemia, perdón, sigo con isquemia. Aquí hay una lesión subendocárdica en cara anteroapical. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Secundario a qué? Secundario bueno, aquí obviamente habrá que establecer la clínica del paciente, los biomarcadores. Me imagino que le hicieron troponina. eh, Sí, sí, Doc. Posterior a eso se le hizo troponinas y ya marcaba en 1050, Ujú. si no estoy mal. Ya, entonces eso es un Ajá, infarto, ¿no? ajá, Ya pero podemos catalogarle. antes que Ujú. eso la paciente, o sea, ella estaba totalmente consciente, sí tenía ya signos de dificultad respiratoria, estaba con una saturación de 90, pero con 3 litros de oxígeno, pero ella nunca, o sea, se quejó de dolor precordial ni nada en la Ujú. parte clínica como tal. No te olvides que es adulto mayor, ¿sí? Ujú, Clínica atípica, ¿sí? ujú. Cuídense de los adultos mayores, los diabéticos y las mujeres. Bueno, o sea, en buen plan digo que se cuiden de las mujeres, ¿no? O sea, en el contexto de la lectura de esta patología. Entonces, ojo, ¿sí? Sin clínica atípica, ellos te dan o pueden debutar con una clínica totalmente ajena a tu problema eh, cardíaco, ¿de acuerdo? Eso, muy bien. Un bonito ejemplo. Quiero ver, estoy buscando yo también un electro. Espérate un momento. Hasta eso, ¿alguna otra duda? Doc, ¿y ya no se consideraría entonces las ondas T que se ven más o menos en B2? No, es que ya tienes aquí la lesión predominante, ¿no? Ya, Esto es predominante, ¿sí? ya, Doc. Por último, te quedaría la duda si todo esto fuera normal, pues, ¿sí? Y por aquí solo tuvieras esto, como que parece, no parece, ¿sí me entiendes? Pero ya tienes algo muy obvio acá. Ya, Doc. Quiero contarles de un caso muy interesante, pero para eso necesito...
Ya. Más o menos les pongo en contexto de esta paciente. Es una paciente de 50 años, me parece. Es una paciente que no tiene, ojo, no tiene una clínica compatible con un síndrome coronario agudo. De hecho, ella ingresa por disnea y disnea, sí, disnea y debilidad. Disnea y debilidad, ese fue su motivo de ingreso. Es una paciente que tiene antecedentes de asma desde hace 6, 7 años aproximadamente y nos llama la atención en una biometría una eosinofilia periférica importante, ¿sí? Tenía una eosinofilia de lo que normalmente tú puedes encontrar eosinófilos del 1 al 3%. Esta paciente manejaba eosinófilos de 20, de 25%. Una eosinofilia periférica importante. Con antecedentes de hospitalizaciones recurrentes a tal punto de... Eh, eh, y con infiltrados pulmonares compatibles o muy sugestivos de procesos neumónicos. Y de hecho, le ingresaban casi mensual a las UCIs porque pensaban que se trataba de un choque séptico de foco pulmonar, como una neumonía. Y de hecho, el ingreso anterior, hasta antes de valorarle, fue hace 15 días en el HCAM, ¿sí? Entonces ingresó, estuvo en terapia intensiva, obviamente le solventaron su parte aguda, pero después de eso salía, pasaba una semana y nuevamente decaía. Entonces, nos llamó la atención, o me llamó la atención esa eosinofilia. Eh, Analizamos a nivel pulmonar, no sé si se copió aquí, ya les voy a pasar la tomografía. Bueno, mientras encuentro la tomografía, había infiltrados alveolo intersticiales. Y claro, eso era lo que habitualmente les confundía a los médicos. Era su cuarto ingreso a una terapia intensiva en menos de 3 meses. Entonces ya se imaginarán todos los antibióticos que había recibido. Pasaba 1 o 2 semanas y nuevamente recaía. Y claro, la clínica era la misma, ¿no? La disnea, la hipotensión, hacían su RX o su tomografía infiltrados a UCI por un choque séptico por foco pulmonar. Eh, Dios, ya se nos perdió. Ya. Esta era su tomografía inicial. ¿Ok? Eh, Insisto, la paciente sin sintomatología cardíaca. Cuando le hacen dentro de los estudios o los exámenes iniciales, un electrocardiograma nos llama la atención
este infradesnivel. Y de hecho, por su disnea y por su hipotensión le conocimos a la paciente en cuarto crítico, ¿sí? Y de hecho ya le estaban mandando sí, estaban preparándole los papeles para una coronariografía y le habían catalogado ya de un IAM sin elevación del ST. Miren aquí, lean por favor este electrocardiograma. ¿Qué les sugiere? Este de aquí. ¿Les escucho? Un supradesnivel. No, 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 no. Miren bien. ST. Hay elevación del ST. Miren acá, no se me pierdan. Línea isodifásica. Una Y en lesión, B2, Función desnivel del A ST. ver, la línea de isodifásica está acá. una lesión subendocárdica, doc, ¿Perdón? en cara anterior. ¿Una qué? Una lesión subendocárdica en cara Subendocárdica. anterior. Verás que tienes cara Este, antero, también en B3, Ah, anteroapical. tienes en B4, Anteroapical. ya. Ok, tienes una anteroapical, ¿ya? Una lesión subendocárdica en cara anteroapical. Y claro, ¿no? Le interconsultaron al cardiólogo y la paciente con una troponina. Ah, mira ese PCR también que obviamente volaba ese PCR, pero mira con esa proca negativa. Déjame ver si por aquí está la troponina. Por ahí creo que estaba en algún lado la troponina. Parece que se me perdió por ahí, pero con una troponina positiva, ¿no? Ahora, yo a esta paciente la había conocido por casualidad hace un mes anterior de lo que ella ingresó al hospital. Y ahí ya tenía una troponina elevada, ¿sí? Y no había esos cambios electrocardiográficos, pero ya había una troponina elevada, ¿sí? El mensaje es el siguiente, no toda troponina elevada es un infarto. Y claro, en este contexto, sí lo dudas, pues bueno, la clínica no tienes, que puede ser inespecífica. Tienes esto, ¿sí? Que son cambios electrocardiográficos que son positivos, y tienes una troponina positiva, ¿ya? Se le mandó a la paciente, bueno, antes de eso, tenías los infiltrados pulmonares. Nosotros estábamos sospechando y específicamente sospechaba en un síndrome hipereosinofílico, y dentro de los síndromes hipereosinofílicos está la granulomatosis. eh, eh, a ver, se me fue el nombre. Es una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, así se llama, ¿sí? Antiguamente La llamada, miocarditis eosinófila, la miocarditis también podría estar incluida ahí, doc. sí, claro que sí. Entonces, les decía, se sospechaba en una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antiguamente llamada Churg-Strauss, ¿sí? Y claro, todos estos cambios que la paciente tenía no era por un infarto, sino era justamente por una vasculitis coronaria, ¿sí? Estaban tan inflamadas las coronarias, igual otros órganos, ¿no? Eh, eh, que claro, simulaba exactamente a un infarto. Esta paciente se le mandó a coronariografía en Quito, se hizo la coronaria y regresó, coronarias totalmente limpias, ¿sí? Con las troponinas elevadísimas. Eh, se reunió criterios de la Sociedad Americana de Reumatología para esta patología que les dio la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antiguamente llamada Churg-Strauss. Se le inició con pulsos de corticoides y pulsos de ciclofosfamida. Hoy vamos ya en el
cuarto pulso de ciclofosfamida y ya en destete progresivo de los corticoides. La paciente al momento revirtió absolutamente todo. Ese EKG se normalizó, la troponina se negativizó, sus niveles de IgE se normalizaron, sus eosinófilos normales, los infiltrados pulmonares desaparecieron totalmente, o sea, se imaginarán ustedes, eh, ya ese proceso vasculítico en la paciente estaba ya dañando sus articulaciones, sus pulmones, su corazón, ¿sí? Es decir, estaba generando ya una afectación multiorgánica y después ya daño neurológico, ¿sí? Y bueno, afortunadamente se estableció el diagnóstico a tiempo de esta paciente y revirtieron todos estos cambios. El mensaje, como les decía, básicamente, no todo hallazgo electrocardiográfico positivo es síndrome coronario agudo. No toda troponina elevada es síndrome coronario agudo, ¿sí? Tú para diagnosticar de síndrome coronario agudo necesitas, por favor, esto. Necesitas establecer factores de riesgo cardiovascular más la clínica, más el electrocardiograma y más la troponina. ¿De acuerdo? No puedes quedarte o analizar independientemente uno de ellos. No. Debes analizar el conjunto en total. ¿De acuerdo? Capaz de que aumentes la probabilidad y la certeza diagnóstica. Y cuando tengas sospecha, establecer o correr escalas de riesgo, que ya hemos de ver el día de mañana, que son escalas pronósticas como el TIMI, como el GRACE, que te ayudan a tomar decisiones con estos pacientes. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar ahí. ¿Alguna duda final para el día de hoy? ¿Alguna duda final? ¿No? ¿Todo claro? Sí, doctor. Listo, doctores. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿no? Que tengan todos ustedes una buena noche. Gracias, Doc. Gracias.